Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho. Les habla el profesor Simón Peralta Sástiga. Ya estamos aquí nuevamente para iniciar nuestra siguiente clase de Derecho Constitucional, que como su nombre lo dice y donde deriva, pues es obviamente de la Constitución, porque una de las atribuciones o uno de los objetivos que tiene el Derecho Constitucional es justamente estudiar todo relacionado a lo que dice la Constitución, su estructura, su organización y demás tipos de aspectos. De esa manera, el derecho constitucional se convierte en una de las principales ramas del derecho y quienes se dedican a todo esto, pues obviamente hablamos de los constitucionalistas. Seguramente usted ha escuchado, sobre todo ahorita que hay controversias entre los poderes, entre las autoridades, entre, por ejemplo, reitero una vez más, el Congreso de la Unión, es decir, el Poder Legislativo Federal con el Poder Legislativo Local de Tamaulipas. Ahí se habla de los constitucionalistas, los estudiosos, los expertos, los peritos en constitución para aquellos con motivo de que pues profundizan en lo que es la constitución, pues emiten su opinión y se supone que la Suprema Corte es la encargada de aplicar la constitución, de hacer valer que se respete y se mantenga lo que viene siendo la constitución. La constitución, compañeros, es una ley suprema, es la ley número uno de un país, de ahí la importancia. Es una ley como todas las demás leyes, como la Ley Federal del Trabajo, como el Código Civil o el Código Penal. Pero como lo vamos a ver el día de hoy, es una ley muy especial, diferente a todas las demás, que incluso usted y yo lo sabemos, cada 5 de febrero se conmemora su expedición, la de última del 5 de febrero de 1917 en Querétaro. Y año con año se hace una fiesta cívica conmemorando, se van todos los poderes, el Poder Ejecutivo, el presidente, se va el presidente de la Suprema Corte, los presidentes tanto de la Junta de Coordinación Política de los senadores como de los diputados. Y los representantes de los poderes pues honran a lo que viene siendo la Constitución. De esta manera, como puedes ver, la Constitución se convierte en una ley muy especial que el día de hoy vamos a ver. Y es justamente lo que vamos a ver, la Constitución, la definición y las características. ¿Qué es lo que hace que esta ley pues tenga estas características que ninguna otra ley ha tenido? La Ley del Trabajo pues no la conmemoramos, la aplicamos, pero nunca andamos diciendo que tal día fue en que se expidió. El Código Civil, el Código Penal, pues sí, quizás alguna vez se mencionan, pero tampoco se hace alguna ceremonia. Y recuerda que el 5 de febrero por constitución, sí por mando constitucional, es día inhábil. Ese día no se trabaja, precisamente para conmemorar y para celebrar la expedición de esta constitución, que como lo hemos visto y de una vez lo aprendiendo, México ha tenido a través de su historia tres constituciones, solamente tres. La de 1824, la de 1857 y la actual, la última, la vigente de 1917. Es decir, ya tiene más de 100 años nuestra constitución. Pero a pesar de eso, pues la constitución se sigue aplicando. Ya te mencioné en clase anterior que mucho se habla sobre crear una nueva constitución, que ya urge, ya la SED reclama una nueva constitución. Insisto, si alguna vez en tu tiempo libre y por curiosidad o por lo que sea, ves el texto original que en 1917 se expidió y lo comparas con el texto actual de la Constitución, vas a ver que hay unos cambios, pero extremos radicales. Casi, casi diríamos que ni se parecen, porque muchos artículos, la mayoría de los artículos ha sido reformado. Y de hecho, como lo estás viendo ahorita con este sexenio de López Obrador, ya ha hecho varias reformas a varios artículos y está por reformar otros artículos. Cada presidente, de acuerdo a su ideología, de acuerdo a su forma de gobernar, pues tiene que modificar la constitución si es que quiere ajustar lo que viene siendo su ideología o su programa a lo que dice la constitución. El ejemplo lo tenemos en la ley de hidrocarburos. López Obrador recientemente hizo una reforma a la ley de hidrocarburos, la empezó a aplicar, pero pues, las empresas privadas empezaron a ampararse. La prueba es que los tribunales de circuito, los unitarios, desecharon esa reforma de la ley de hidrocarburos. López Obrador está esperando para que otra vez más entonces se expida y se reforme la Constitución y la ley de hidrocarburos deje de ser anticonstitucional. Y de esta manera, así es como se manejan las cosas. Cuando los gobiernos neoliberales, con Miguel de la Madrid en el 82-88 hasta Enrique Peña Nieto, quisieron privatizar todo lo que es el sector público, es decir, la educación, lo que es la energía eléctrica, el petróleo y demás cosas importantes, tienen que hacer muchas reformas, las famosas reformas estructurales.
Cada presidente, López Obrador, Miguel de la Madrid, Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y el último Peña Nieto, para poder privatizar y hacer pues que el sector público desapareciera y nada más que era el sector privado, tienen que hacer infinidad de reformas. Con un observador que viene con una nueva política que quiere nuevamente a que la cosa pública o el bien público prevalezca, o al menos que se manejen los dos, lo que es el sector público y el sector privado, ha estado llevando a cabo una serie de reformas. Así que jóvenes, como puedes ver, ser constitucionalista, dedicarte a lo que es experto en la constitución, pues también tiene sus grandes beneficios, sus grandes provechos. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver la constitución, su definición y sus características. Empecemos por determinar qué es la constitución. La constitución le podemos poner varios calificativos que son sinónimos para destacar la importancia de lo que es justamente esta ley diferente a todas las demás leyes. La Constitución es la ley suprema, la ley máxima, la ley superior, la ley principal, primordial, fundamental, básica o esencial que se establece dentro de una sociedad. ¿Es una Constitución? Es una ley, pero tiene calificativo de ser la superior, la máxima, la suprema, la número uno, compañeros. Por eso hay que tener presente que esa es la importancia de esa Constitución. Está muy por arriba de todas las demás leyes. La Constitución es la ley suprema, la ley máxima, la ley superior, la principal, la primordial, la fundamental, la básica o esencial que se establece dentro de una sociedad, a la que también se le denomina como la Carta Magna. La Carta Magna es la ley número uno, la reina o la madre de todas las demás leyes, cuyo nombre oficial es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? En un sentido coloquial, puede decir que la Constitución es la madre de todas las leyes. En un sentido coloquial, puede decir que la Constitución es, compañeros, la reina, la number one, la número uno de todas las demás leyes. Su nombre oficial o su nombre correcto es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunque coloquialmente nada más la conocemos como la Constitución, porque pues de hecho Constitución solamente hay una. Claro, hay que aclarar que cada estado o cada entidad federativa tiene su propia constitución. Constitución política del Estado de México, constitución política de la Ciudad de México, constitución política del Estado de Michoacán, etcétera, etcétera. Pero aún así las constituciones, si lo vemos, si lo analizamos, se ajustan a lo que dice la Constitución Federal. Es una réplica, es una copia con algunos cambios. Sí, porque es obvio que en lo referente a las facultades del Poder Legislativo habla de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a nivel federal. Pero recuerda que a nivel estatal no existe Cámara de Senadores. Los estados, entidades federativas, no tienen senadores, solamente tienen puros diputados locales. Es decir, el Poder Legislativo estatal de cada una de las entidades federativas solo está constituida por diputados. Ahí no hay senadores. Los senadores solo existen en el Congreso General, en el Congreso de la Unión, es decir, en el Poder Legislativo Federal. Y los senadores son los representantes de las entidades federativas. Son los representantes de Michoacán, de Tabasco, de Baja California, de Tamaulipas, de cada estado. Porque ellos como representantes del estado son los que en un momento determinado pueden oponerse a una ley federal. Vamos a pensar que quieren crear una ley federal que se va a aplicar en toda la República Mexicana, pero que a lo mejor yo, representante del estado de Veracruz, pues no, mira, permíteme tantito. Aquí en Veracruz no procede porque aquí tenemos otra forma de manejarnos o hay otro tipo de situación y no prosperaría. Así, no, yo me opongo a esa nueva ley federal. No, espérame tantito, diría uno de Chiapas. No, yo no puedo aceptar que el IVA lo subas al 20%, al 25%, que es una ley federal, el IVA es un impuesto federal, porque tú bien sabes que Chiapas no se puede comparar a a estados como Jalisco, a estados como Monterrey, que son países, estados más desarrollados, con mayor industrialización. En cambio, Chiapas es un país más que nada, pues, todavía dedicado a la agricultura, todavía con muchas áreas verdes. Entonces, ese es los senadores, quienes van a representar los intereses de los estados.
y por tanto van a representar a cada uno de los estados dentro del Poder Legislativo Federal para opinar y dar su punto de vista. De esta manera, nosotros sabemos que la Constitución de la República Mexicana, Constitución Federal, es la ley suprema, es la Carta Magna, es la ley número 1, la reina o la madre de todas las demás leyes, cuyo nombre oficial es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Coloquialmente nada más llamamos la Constitución. Y ya por Constitución, pues entendemos justamente a lo que estamos haciendo esta alusión. También se le conoce como la Constitución Federal. Acuérdate que somos muy dados a no decir las cosas en su sentido correcto, sino a decirlo muy corto. Y eso es malo, es gravísimo, porque en un momento determinado pues estamos quitando la esencia de las cosas. Claro, hay mucha diferenciación. Ejemplo, hoy a los lugares los compactamos, por lugar no les damos el nombre correcto, sino los compactamos. Ejemplo, aquí en el Estado de México hay un municipio que se llama Teoloyucan. En lugar de decir Teoloyucan, nada más decimos Teolo. ¿A dónde vas? A Teolo. ¿Qué municipio es este? Teolo. Ya nos decimos completamente Teoloyucan. Igual está otro que se llama San Cristóbal Ecatepec. Ya la gente ya no dice Ecatepec, ya no dice San Cristóbal, ya no dice San Cris. ¿A dónde va? A San Cris. ¿De dónde viene? ¿Dónde viene? De San Cris. ¿Sí? Acá por estar tu maestro, se conoce lo que se llama, bueno, estamos en San Pablo de las Salinas. San Pablo de las Salinas. Y la gente, los jóvenes sobre todo, para no repetir todo el nombre, San Pablo de las Salinas, no dicen Zampa. ¿Dónde dice de Zampa? ¿A dónde va? A Zampa. En fin, de esta manera nosotros, pues nada más decimos Constitución y ya entendemos que se refiere a la federal. O bien, a lo mucho, y para no cansarnos, decimos Constitución Federal o simplemente decimos la Constitución Mexicana. Pero el nombre correcto, el nombre oficial es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así la podemos definir, la ley suprema, la ley máxima. Ahora, ¿cuáles son sus características? Sus características es que es la ley suprema. Y la ley suprema significa que ninguna autoridad ni ley alguna puede estar por encima o arriba de la Constitución. Es decir, las autoridades y las demás leyes quedan sujetas, quedan subordinadas a la esencia, al espíritu de lo que dice la Constitución. Serás muy presidente, serás muy gobernador, serás muy diputado o muy senador, pero tú como autoridad estás sujeta a lo que dice la Constitución. Ninguna autoridad puede ir más allá de lo que dice la Constitución, ni el mismo presidente. Todo acto de presidente o todo acto de autoridad que no se ajuste a la Constitución, pues es un acto anticonstitución que va en contra de la Constitución. Y en todo caso, el criterio que debe hacer es lo que dice la Constitución. Aquí lo que va a valer ante la discrepancia entre lo que yo opino, presidente, y dice la Constitución, lo que vale es lo que dice la Constitución. ¿Y quién mejor para aplicarla o para interpretarla que justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ante cualquier controversia entre lo que dice un artículo, lo que dice otro artículo, en el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, entre lo que sostiene el Poder Legislativo de Tamaulipas y el Poder Legislativo Federal, pues entonces, quien debe dar el criterio certero, único y verdadero, pues es el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él es la última instancia, la principal autoridad en materia judicial, quien dará la razón al Congreso de Tamaulipas para decir, no está desaforado el gobernador, está en funciones, o bien para darle la razón al Congreso de la Unión y decirle si procede el desafuero y por tanto procede la aprehensión, porque ya como gobernador ya no tiene ese fuero. De esta manera, una característica de la prisión es que es la ley suprema, la ley superior. ¿Y qué significa que sea una ley suprema? Pues significa que ninguna autoridad, sea cual sea, ni mucho menos ninguna ley, puede estar por encima o arriba de lo que dice la Constitución. Las autoridades y las demás leyes quedan sujetas o subordinadas a lo que dice la Constitución. Te he dado la vez pasada un ejemplo. El presidente es la máxima autoridad, es pues el jefe de gobierno, la autoridad que manda, que gobierna dentro de la sociedad. Que tiene inclusive a sus órdenes a la Secretaría de Marina, al Ejército, a las Fuerzas Armadas. Pues
tendrás a tu disposición al ejército, a las Fuerzas Armadas, a todo lo que es el ejército, pero tú como presidente cuando quieras salir del país, según dice la Constitución, necesitas el permiso que te otorgue la Cámara de Senadores, el poder legislativo. Es decir, no puedes salir nada más porque quieres salir. Se necesita, de acuerdo a la Constitución, que el Congreso de la Unión te dé ese permiso. Si el Congreso dice, no te damos permiso para que salgas del país, no sales y no sales. Recordemos que a Felipe Calderón y a Vicente Fox, creo que también a Peña Nieto, se las aplicó al Congreso de la Unión. En su momento oportuno querían salir, obviamente negocios, lo que tú quieras, pero por cuestiones de la pandemia, en aquel caso la famosa labiar y cosas por el estilo, pues se dijo que no y no salió. De manera, como puedes ver, la autoridad se sujeta a lo que dice la Constitución. De igual manera, ninguna ley puede estar arriba de la Constitución, ni mucho menos las personas. Sabemos que la Constitución en su artículo 123 establece que la jornada máxima es de 8 horas. En consecuencia, ninguna ley federal del trabajo, reglamento interior de trabajo, como quieras llamarle, puede establecer que en esta empresa, aunque yo soy el dueño, soy el propietario, soy el socio mayor, la jornada de trabajo será de 10 horas. No puede ser, ¿por qué? Porque está contraviniendo, oponiéndose a lo que dice la Constitución en su artículo 123. Ante esta discrepancia, lo que dice la Constitución y lo que dice esa empresa, o esas empresas, o lo que tú quieras, obviamente prevalece la Constitución. Pues señores, lo sentimos, les guste o no les guste, estén o no estén de acuerdo, la jornada de trabajo será de 8 horas y se acabó. Como te decía también en el ejemplo pasado, si por el patrón fuera, él quisiera que trabajáramos 10, 12 horas, tiempos del porfiriato. En cambio, si por el trabajador fuera, él quisiera trabajar no 8 horas, 6 horas, es más, 4 horas más que suficiente. ¿Sí? Entonces, ante esta discrepancia en que no nos ponemos de acuerdo, yo patrón quiero que trabajes 10 horas, yo trabajador quiero trabajar solamente 5 horas y no 8 horas, 3 horas menos. Entonces la Constitución dice, ¿saben qué, señores? Pues ni tú patrón, ni tú trabajador. Aquí los dos, les guste o no les guste, se me aguantan y la jornada máxima es 8 horas y se acabó el asunto. No hay más. De esta manera, como puedes ver, una característica de la Constitución es eso, que como ley suprema, ninguna autoridad y ninguna ley puede estar por encima o arriba de lo que la Constitución establece. Tanto las autoridades como las demás leyes siempre van a quedar sujetas o subordinadas a lo que dice la Constitución. Otra característica es la normatividad constitucional, los principios generales que establece la Constitución. La Constitución, como ley suprema, establece los principios generales bajo los cuales se regulan los derechos, facultades y atribuciones tanto de las personas como del Estado, de las autoridades, y aunque muchos artículos son demasiado extensos, son insuficientes para detallar o desglosar su contenido. Y me explico. La Constitución como ley suprema no se establece los principios generales que habrán de regir las relaciones obrero-patronales, del campo, de todo cuanto pueda existir en la sociedad. De tal manera que todas las leyes y las autoridades que quieran gobernar van a ajustarse a esos principios que establece la Constitución Conversa. Y aunque hay artículos con el artículo 123, el artículo 3, el artículo 7, que son muy, pero muy extensos, no alcanzan a desglosar, a detallar los pormenores de esa disposición. Es entonces que las leyes secundarias o reglamentarias deben de ajustarse justamente a lo que dice la Constitución. El ejemplo lo tenemos muy sencillo. El artículo 3 constitucional, que es el artículo de la educación, se establece que los particulares, las personas, pueden dar educación apoyando al gobierno. Como el gobierno a veces es insuficiente para darles preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura a la población, entonces el gobierno ha permitido o autoriza a particulares que ellos pongan sus escuelas, establezcan sus escuelas. Entonces, el artículo 3 es claro y dice que los particulares también podrán impartir educación en nuestro país, siempre y cuando cuenten con la autorización de la Secretaría de Educación
pública. A nivel licenciatura se llama ese permiso el REVOE. ¿Qué es el REVOE? Reconocimiento de validez oficial de estudios. Es decir, la abreviación, he dicho, las letras iniciales de lo que viene siendo el famoso REVOE, Registro de Validez Oficial de Estudios. ¿Sí? Entonces, el artículo tercero me faculta a mí como particular, como empresario, poder poner mi escuela. Entiendo que para poderlo hacer, debo de obtener el permiso de la SEP. O sea, no nada más es, yo lo pongo y no. Tengo que tener el permiso donde la SEP avale mis estudios para que en su momento oportuno, cuando yo le pida los documentos, certificados, constancias, títulos, cédula a la SEP, al tenerme registrada como escuela autorizada, que no tenga ningún tipo de problemas. Pero resulta que el artículo tercero no me dice cuáles son los requisitos, cuáles son los trámites, cuáles son las autoridades ante las cuales debo de hacer mi trámite para obtener mi autorización como escuela privada y mis estudios con plena validez. No me lo dice. ¿Por qué no lo dice? Porque pues obviamente sería muy extenso y si aún así el artículo tercero es muy extenso, agregarle todo esto pues implicaría por tanto tener una constitución pues de enormes proporciones, quizás de 400, de 500, 800 hojas. Y como ustedes saben, nuestra constitución, dependiendo de la editorial, pues hay constituciones de bolsillo, tamaño de nuestra bolsa, que fácilmente podemos traer con nosotros sin ningún tipo de problemas. Entonces, a esta ley, a este artículo tercero, viene una ley que viene siendo la famosa Ley General o Ley Federal de Educación, que te viene a desglosar, a detallar lo que dice el artículo tercero constitucional. Y en el caso que estamos mencionando, entonces ahí te va a decir cuáles son los documentos, cuáles son los requisitos, cuánto es el tiempo que debes de hacer para que la SEP avale y te dé el registro oficial de validez de estudios. Te va a decir si necesitan original, copia, qué documentos requieres, ante qué autoridad de la SEP lo vas a tramitar, porque pues sí, yo no voy a ir ante el secretario a tramitar mi validez de estudios. Supone que el secretario, como todas las autoridades, tienen sus subordinados y les delega a ellos esa función. Mira, entonces yo soy el encargado de expedir los títulos, pero pues obviamente soy uno solo, no puedo con tantas escuelas, y de que voy a nombrar a un subdirector, a un director, a un secretario, a un subsecretario, que se encargue de todos estos trámites de expedir los títulos, los certificados, las cédulas profesionales. De esta manera, del artículo tercero deriva una ley que me desglosa, que me detalla todo lo que dice el artículo tercero de la Constitución. De esta manera, repetimos, la Constitución como ley suprema establece los principios generales bajo los cuales se regulan los derechos, las facultades y las atribuciones, tanto de las personas, así como del Estado, de las autoridades, y aunque muchos artículos son demasiado extensos, son lo suficientes para detallar o desglosar lo que viene siendo su contenido, compañeros. Otro de los principios de la Constitución es que la Constitución es el origen de las leyes, de todas las demás leyes, como ahorita medio lo visualizamos y lo ampliamos. Es decir, de la Constitución derivan o surgen todas las demás leyes que existen en nuestro país. Y te voy a poner varios ejemplos. Ejemplo 1. Del artículo 123 constitucional, que reglamenta las relaciones obrero-patronales, donde se señalan los derechos y obligaciones tanto de patrones como de trabajadores, se derivan dos leyes, o de él surgen dos leyes. La Ley Federal del Trabajo, la LFT, y la mejor conocida como la Ley Federal Burocrática, la LFB. Y como decía yo hace rato, el artículo 123 tiene además dos apartados, el apartado A y el apartado E. Por tanto, es uno de los artículos más grandes, más extensos, más complejos que tiene la Constitución. Y a pesar de que es un artículo muy extenso, no nos alcanza a desglosar,
a detallar todo lo que necesitamos saber dentro del artículo 123. El artículo 123 me dice que los patrones y los trabajadores pueden unirse, asociarse para defender sus intereses formando sindicatos. Es decir, tú trabajador, dado que siempre pues la llevas de perder con el patrón, porque no te tiene el patrón, sabes que aquí yo pago 1,000 pesos. ¿Los quieres o no los quieres? ¿Los quieres bien? No, muy bien, no te estoy obligando. Aquí si quieres trabajar conmigo y quieres ganar 1,000 pesos, ahí está. No quieres, pues adelante, nos vemos. Nunca va a faltar alguien más listado que nosotros que sí aceptará inclusive hasta 900 pesos y no 1,000 pesos. ¿Sí? Entonces de esta manera, como puedes ver, se presenta esta situación. Y en la ley, en el artículo 3º, se establecen cuáles son los derechos y las obligaciones de patrones y trabajadores. Y nos dice, por ejemplo, que tenemos el derecho de unirnos, de asociarnos. Entonces yo solito quedo desprotegido ante el patrón. El patrón, mira, aceptas o no aceptas. ¿Quieres bien? Y si no, no hay ningún problema. No estoy obligando a que trabajes. Pero en cambio, cuando no es uno, son 50, son 100, son 500 trabajadores que todos forman parte de esa empresa y tienen su sindicato, pues presionan al patrón. No, patrón. Si usted no nos aumenta el 5, el 10 o el 20%, pues estamos exigiendo, nos vamos a la huelga. Cerramos la empresa, dejamos de producir hasta que usted quiera resolver nuestras demandas, nuestras justas demandas. ¿Sí? Entonces el artículo 123 me faculta a mí, trabajador, a mi patrón, a tener y formar mis propios sindicatos. Y aunque es muy extenso este artículo, pues te habla ahí todo lo que son la jornada de trabajo, te habla ahí de lo que son los descansos, lo que vienen siendo los salarios y no sé qué tantas cosas más. No nos precisa, no nos detalla cuáles son los trámites, requisitos o papeles que debo presentar para que yo obtenga, por tanto, el registro de mi sindicato. Entonces, del artículo 103, apartado A, deriva la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo, la LFT, es la ley reglamentaria del apartado A, que reglamenta las relaciones obrero-patronales dentro del sector privado, dentro de las empresas privadas, compañeros. De tal manera que esta ley, en base a los principios del artículo 103 de la Constitución, va a expedir y va a decir para que los trabajadores tengan y puedan formar un sindicato, habrán de obtener y de presentar el acta constitutiva del sindicato, habrán de hacer presente una serie de documentos, de papeles que avalen que en un momento determinado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social les dé ese permiso oficial del sindicato, compañeros. Mismo pasa con el apartado B. El apartado B del artículo 123, que en esencia es lo mismo, difiere porque el artículo 123, en el apartado B, reglamenta las relaciones entre el gobierno como patrón y sus trabajadores. Ya en derecho civil habíamos visto que el gobierno muchas veces actúa como persona privada, como particular y no como autoridad. Pues ahora vamos a ver en esta materia que muchas veces la autoridad, el poder ejecutivo, es patrón y actúa como patrón y no como autoridad. El gobierno federal necesita muchos empleados, necesita mucho personal para poder desempeñar y poder dar los servicios que está por ley obligado a dar. Bajo esta perspectiva, entonces hay una relación entre el gobierno como patrón, y sus empleados u obreros, como lo que vienen siendo. De esta manera, la Ley Federal Burocrática, la LFB, reglamenta el apartado B del artículo 23 y las relaciones laborales del gobierno federal en su carácter de patrón con sus empleados o trabajadores denominados o calificados como los burócratas. Ya saben, como puedes ver, de la Constitución van a derivar las demás leyes. Otro ejemplo, otro caso más. Ya lo habíamos mencionado, pero vamos a desglosar. Del artículo 3º constitucional que reglamenta la educación, donde dice que la educación es laica, gratuita, obligatoria, gratuita hasta el nivel desde preescolar hasta licenciatura, va a derivar la Ley General de Educación.
la cual va a desglosar o detallar los principios generales establecidos en la Constitución, y reitero una vez más el ejemplo. El artículo tercero establece que los particulares pueden tener sus propias escuelas para dar estudios desde preescolar hasta licenciatura. Y nos dice, siendo necesario para tal efecto, que tramiten ante la SEP, que de Educación Pública, su permiso, su autorización, o a nivel de licenciatura su famoso reconocimiento de validez oficial de estudios. Y aunque el artículo tercero me autoriza, me da esa facultad no me detalla, no me desglosa, no me precisa cuáles son los trámites, los papeles, los documentos que debo presentar para obtener dicha autorización. Entonces, al artículo tercero deriva la Ley Federal de Educación, donde con toda la calma del mundo va a detallar, a desglosar lo que establece el artículo tercero de la educación relacionado con las escuelas particulares. Y ahí vamos a encontrar que las escuelas particulares, para poder impartir educación oficial, pues necesitan tramitar el permiso, la autorización, etcétera, etcétera. Es otro ejemplo más de cómo de la Constitución derivan las demás leyes. De ahí el carácter de ley suprema, de ley máxima, de ley número uno que establece dentro de la sociedad. Hagamos pues otro ejemplo más. Los artículos 80-93 de la Constitución, que reglamentan las facultades y atribuciones del Poder Ejecutivo y dependiente de la República, derivan, entre otras muchísimas leyes, la Ley Orgánica de Educación Pública Federal, la LOAPF, y también deriva, dentro de otras muchas leyes más, la Ley Federal de Entidades Públicas o Paraestatales. En la Constitución, compañeros, nos habla sobre el Poder Ejecutivo y nos dice que será depositado en una sola persona llamada Presidente de la República Mexicana. Nos dice que contará con el personal que le apoye, que le ayude según las materias o las competencias. Entonces, ahora, yo, presidente, cuando asumo el poder, tengo, por tanto, la facultad de organizar a toda la gente que está bajo mi mandato. Y sabemos que el Poder Ejecutivo tiene muchas secretarías: la Educación Pública, la Reforma Agraria, lo que viene siendo la Secretaría de Economía, Relaciones Exteriores, la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional. Y estas facultades que tiene el presidente están consagradas en el artículo 80 al 93 de la Constitución. Ahí viene todo lo que estoy mencionando y le señala al presidente cuáles son los requisitos para aspirar a la presidencia. Que para poder administrar lo que viene siendo el país necesita tener secretarías de Estado, necesita tener organismos descentralizados. Ante esta situación, nada más la Constitución nos habla del principio general: estás facultado, tienes esta autorización, no puedes llevar a cabo esto. Pero no nos desglosa o no nos detalla cuáles serían esas secretarías o cuáles serían esos organismos descentralizados. Entonces, para poder detallar el contenido, que es bastante extenso, fíjate, del artículo 80, son 13 artículos de la Constitución, que dedica completamente al Poder Ejecutivo. Entonces, en estas leyes complementarias, secundarias o reglamentarias, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal nos desglosan y nos detallan cómo el gobierno federal, el presidente de la República, va a realizar su gestión administrativa del país a través de estas secretarías. Como todos sabemos, hay 18 secretarías, o debemos de saber que hay 18 secretarías: Reforma Agraria, Educación Pública, Gobernación, Turismo, Relaciones Exteriores, Gobernación, y más recontra. Entonces, en la Ley de Administración Pública Federal se van a establecer, se van a precisar, a detallar cuáles son las atribuciones de la SEP, cuáles son las atribuciones de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, qué es lo que le corresponde a cada una de ellas llevar a cabo para evitar, obviamente, pues problemas entre las secretarías. Así como en una empresa, cuando los diversos departamentos no se ponen de acuerdo, entonces, como tú bien sabes, esto provoca estancamiento de que la empresa pueda seguir funcionando. Entonces, en una empresa debe haber una buena coordinación
para que todos los departamentos embonen y trabajen armoniosamente. Así pasa en el gobierno federal. Yo, presidente, tengo la facultad de gobernar, de mandar, de organizar al país. Y aunque pueda ser yo muy inteligente, necesito a mis colaboradores, a quienes me van a ayudar a cumplir con esa función. Entonces nombro a mis secretarios de Estado, nombro a mis directores de gobiernos descentralizados, el de Pemex, para que el de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad pues den este servicio de la gasolina, los hidrocarburos o el servicio de energía eléctrica. Y aunque estos artículos, reitero, son 13 y si tú los ves son muy amplios, son muy complejos, te habla de artículos, de incisos, de apartados, de fracciones, de secciones, etcétera, van a derivar dos leyes. La Ley Orgánica de Administración Pública Federal, en donde te señala cada una de las secretarías de Estado y sus funciones, cuáles son las funciones de cada una de las secretarías. Y en actividades paraestatales te va también a desglosar, a detallar cuáles son las funciones de esos organismos descentralizados que tiene el gobierno federal para poder cumplir con su función de administrar, de manejar los recursos del país, obviamente en beneficio de lo que viene siendo la población. Por lo tanto, otro principio propio de la Constitución que la distingue o la diferencia de las demás leyes es que de la Constitución derivan todas las demás leyes. De los principios fundamentales que establece la Constitución, va a venir una ley reglamentaria o varias leyes reglamentarias que van a desglosar, a detallar esas facultades, esas atribuciones, no obstante que algunos artículos de la Constitución, reitero, son muy extensos, son muy amplios. Entonces necesitamos una ley complementaria reglamentaria de ese artículo que justamente nos desglose, nos detalle, nos precise los requisitos, el tiempo, los documentos, los trámites que tenemos que hacer para poder obtener lo que el gobierno está otorgando, nos está dando. Como puedes ver, como es la Constitución, es importante en un país establecer sus principios. Las autoridades, los gobiernos, las personas, las empresas, todos sin excepción estamos sujetos a la Constitución. Y la Constitución lo que hace pues, es establecer las bases, lo mínimo de las diversas atribuciones que le corresponden a cada una de las autoridades. De tal manera que de acuerdo al artículo y a la materia que regula, como es el artículo 3º de la educación, pues derivo la ley federal, la Ley General de Educación. De los artículos 80 a 93 que reglamentan el Poder Ejecutivo, derivo dos leyes donde se maneja cómo el gobierno debe de administrar o manejar la área administrativa de su autoridad. Con esto, compañeros, estamos analizando la importancia de lo que es la Constitución, por qué es una ley especial aparte de las demás leyes, por qué tenemos que dedicarle lo que viene siendo un día inhábil al día en que se conmemora un aniversario más de la expedición de su Constitución. Ahí tenemos una tarea a futuro que algún presidente debe de cumplir, porque ya te lo he dicho, si comparamos el texto original de la de 1907 al actual, pues no hay comparación alguna, ha cambiado como no tienes idea. Ya ha cambiado que cada presidente trae sus ideas, su pensamiento, su forma de manejar las cosas, y para que sus actos o lo que él quiere llevar a cabo no sean anticonstitucionales, que sean en contra de la Constitución, entonces el presidente en turno se ve obligado a tener que reformar la Constitución, pero para reformar la Constitución tú bien sabes que no es por mayoría de votos, sino bajo ciertas reglas que en su momento oportuno vamos a ver de quién sería el que decidiera. Pues jóvenes, los dejo entonces con esta clase de Derecho Constitucional. Los veo en unos segundos en Zoom para aclarar lo de las tareas y aclarar todo, cualquier duda que hubiese de esta clase. Nos vemos dentro de 8 días y en unos segundos en el Zoom.